Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional dominical. El tema de esta mañana se titula "Y era necesario pasar por Samaria", y el pasaje bíblico en el que vamos a meditar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 4 al 42. ¿Por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque tenía que alcanzar a la mujer samaritana. Escuchemos sus palabras en el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Le era necesario pasar por Samaria porque esa era la voluntad de su padre. Su destino era Caná de Galilea, donde había transformado el agua en vino. Había un hombre noble, un oficial del rey en Capernaum, que tenía un hijo enfermo, pero le era necesario pasar por Samaria. Había 3 rutas que él podía haber seguido. Podía haber viajado a lo largo de la costa. Había un camino que hoy en día todavía se encuentra ahí. Podría haber pasado por Perea, que está al este del río Jordán, o podría haber pasado por Samaria. El historiador Josefo nos dice que aunque la ruta más directa era la que pasaba por Samaria, los judíos no pasaban por ahí, porque tenían antipatía hacia los samaritanos. Pero Jesús tomó esa vía, pasó por Samaria, porque quería alcanzar a la gente despreciada de esa región, entre ellos a la mujer samaritana. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. El sepulcro de José estaba cerca del viejo camino romano al sur de Sicar. Ahí,
junto al pozo, fue donde Jesús encontró a la samaritana. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, según la hora judía, correspondían a las 12 del mediodía. Dice que estaba cansado del camino. Cuán perfectamente humano era Jesús. Y Juan, el autor de este evangelio, lo presentó como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en un cuerpo físico. Dijo al principio de su evangelio: el Verbo fue hecho carne. El Dios de la eternidad vino a esta tierra. El Verbo o la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, y al pasar por Samaria se sentó ahí, junto al pozo, para alcanzar a esta mujer. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Se trataba de una mujer de vida licenciosa. Era una mujer ruda e inmoral. Con Nicodemo, un hombre muy religioso, nuestro Señor se portó de una manera más bien áspera. Pero fijémonos en lo delicado que fue con esta samaritana. Le pidió un favor y apeló a su benevolencia. Estaba sediento y le pidió agua para beber. Eran las 12 del mediodía y sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. El hecho de que fueran a comprar comida a los samaritanos revela el rechazo de Jesús a los prejuicios de los judíos, que consideraban la comida de los samaritanos como impura. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por 2 veces ella rehusó darle agua. Fue ruda, insolente, atrevida e impertinente, y resaltó la distinción racial. Pero observemos cómo el Señor se portó con ella. Fue hábil y simpático, pero también habló enérgicamente, fielmente y objetivamente. No le dio un discurso sobre la integración ni sobre los derechos civiles. No era un candidato para ocupar un cargo público. Solo apeló a su curiosidad femenina. Creó en ella un interés y una sed. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos cómo Jesús despertó su curiosidad e inmediatamente ella cambió de actitud. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer le llamó Señor, tratamiento que antes había omitido. Hasta ese momento ella había sido atrevida y descortés, pero ahora había una diferencia. Aunque esta mujer todavía estaba pensando solo en lo físico y su mente no podía elevarse más allá del nivel del agua en el pozo, también podemos ver que ella se identificó como descendiente de Jacob y lo hizo intencionalmente, ya que racialmente los samaritanos eran descendientes de Jacob. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús aclaró aquí que no estaba hablando del agua del pozo de Jacob, solo la usó como contraste.
Hay multitudes hoy en día que acuden a las charcas del mundo buscando una satisfacción física, no una satisfacción espiritual. El agua del pozo requería un trabajo duro para obtenerla. En contraste, la fuente interior brotaría en abundancia como respuesta a la fe de aquella mujer. Era el agua de la vida. Estas multitudes constantemente buscan y encuentran agua física. Sin embargo, no son tantos los que están buscando el agua espiritual. Pero Jesús había despertado un deseo por esta agua espiritual en el corazón de esta mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella tenía sed del agua espiritual, pero le resultaba muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Esta fue una pincelada maestra de Jesús. El agua está a disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed. Debe haber una necesidad. Ella debía conocer y reconocer que era pecadora. La frase, ve, llama a tu marido, entraba en un tema delicado. Notemos ahora que la mujer nuevamente se puso impertinente. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella vivía en adulterio. Nuestro Señor insistió en que cuando uno viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él. La mujer estaba conmovida con lo que Jesús le dijo, pero desvió el tema y empezó una discusión sobre un tema religioso. Le dijo la mujer: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. ¿Dónde debía uno adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? En aquel entonces esta era un tema de gran controversia. Muchos cristianos hoy encubren su pecado. Hay mucha hipocresía. Hacen concesiones a la maldad y se niegan a hacer frente al pecado. Es fácil destacar el pecado de los moabitas cometido hace 4000 años. Pero ¿qué diremos de nuestros propios pecados en la actualidad? Hay cierto temor por parte de los que exponen la Biblia en tratar el problema del pecado en las vidas de los cristianos, estimulándoles a que lo confiesen a Dios y restauren su vida espiritual. Nuestro Señor no evitó la cuestión del pecado personal, pero trató el tema que la mujer había planteado. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Para esta mujer lo importante era averiguar si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos lo adoraban, o si debería ir a adorarle a Jerusalén donde lo hacían los judíos. Y Jesús le dijo que vendría el día cuando Dios no sería adorado en ninguno de los dos lugares. La frase «la salvación viene de los judíos» quería decir que la salvación estaba disponible a través de Jesús, que era judío y descendiente de Abraham. Continuó Jesús diciendo: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Lo relevante no es dónde, sino cómo le adoras. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente: Dios es espíritu, y el énfasis aquí no se refiere a optar por un lugar u otro. Los que le adoran de verdad deben adorarle conforme al Espíritu de Dios y a la verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Incluso los samaritanos esperaban la venida del Mesías. Hoy en día, la segunda venida de Cristo es esperada y anhelada por aquellos que son de Él. Los que no son creyentes en verdad, aunque mantengan una membresía formal en una iglesia y aunque digan que creen en su segunda venida, la posibilidad de que Jesucristo vuelva pronto es algo que les perturba continuamente. Un ateo en Londres declaró que lo que más temor le daba era que la Biblia pudiera ser verdad y que Jesús pudiese venir otra vez. Si Él viniera, este hombre se daba cuenta de que se hallaría en dificultades. Le dijo la mujer: sé que va a venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué sublime fue esta declaración. Esta mujer ahora se hallaba cara a cara con el Salvador del mundo, con el Mesías, porque el mismo Señor le respondió: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer, y sin embargo ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer había aceptado al Señor Jesús por fe, y entonces corrió a la ciudad para contárselo a otros. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Vinieron a ver a Jesús a causa del testimonio de la mujer. El hecho de que la mujer testificara a otros fue una evidencia de su fe. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Les dijo Él: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El motivo por el cual pasó por Samaria fue hacer la voluntad del Padre, alcanzando a esta mujer. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En esta época en que vivimos, nuestro trabajo personal es el de sembrar. Las iglesias y las organizaciones cristianas son las encargadas de segar. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muchos fueron alcanzados en Samaria a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué relato más maravilloso tenemos aquí? Vinieron al agua viva y bebieron de él. La única condición era la de tener sed. El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y en Juan 7:37 leemos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua de vida fue y es actualmente ofrecida a cualquiera. Pues bien, en aquella ocasión fueron muchos los samaritanos que vinieron a Jesús y bebieron. Hoy encontramos situaciones similares a esta. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. Pero nuestra fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que solo en una persona humana. Puedes tener padres extraordinarios y por medio de su influencia llegar a conocer a Cristo y vivir según el ejemplo de ellos. Pero si no tienes ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces más tarde, cuando ellos ya no estén, tropezarás y caerás. Necesitamos tener nuestro propio contacto y relación personal con Jesucristo. Esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos que manifestaron que no creían solo por lo que aquella mujer les había contado, sino porque ellos mismos habían oído a Jesús, conociéndole como el Salvador del mundo. Dios va a poner en nuestro corazón la necesidad, como la que había en la samaritana. Esto es de hablarle al Salvador, de hablarle a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros no tenemos que proveer el agua viva a través, solamente llevar la palabra de Dios a la persona, y el Espíritu Santo hará que esa agua viva brote como un manantial. Cuando ese momento llegue, el Señor pondrá en nosotros, en nuestros labios, las palabras apropiadas para esa persona. Él será quien nos guíe en esta tarea por medio de su Espíritu Santo. Nuestro deber solo es sembrar. Esto es dar a conocer su palabra. Dios hará la tarea. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso relato del agua viva que podemos obtener a través de Jesucristo, solo por fe en Él y por un contacto personal y directo con Él, confesándole nuestros pecados y aceptándole como nuestro único y suficiente Salvador. A ti la honra, la gloria y el honor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio ponga yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe segura en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza
es perdonando que nos das perdón, es cuando damos que nos das, Señor. Muriendo es que